Como una persona alegre, valiente, echada para el frente, así como bondadoso, es como quieren recordar a Gregorio El Goyo Barreto Luna, quien falleció el pasado jueves de una complicación cardíaca. Carlos Barbosa Castillo, político priista y amigo cercano al empresario transportista y político, dio a conocer cómo era El Goyo, incluso reveló que ayudó a construir capillas en la zona este. Agregó que Barreto le va a hacer falta al PRI y principalmente por su forma de ver la política, ya que se acercaba mucho a la comunidad y además que aún tenía muchos sueños dentro de la misma política. Mira, yo lo que siempre he repetido, no es la primera vez, sino en vida lo señalaba, que si algo caracterizaba al Goyo Barreto era precisamente que era un político, digamos, atípico, un político muy diferente, porque él tenía la característica de ser un hombre que tenía una gran sensibilidad. O sea, él no era una pose. Yo he conocido a muchos políticos que tienen falsas poses, ¿no? de contacto y de acercamiento con la gente. En el caso de Barreto era una forma de vida. O sea, era común encontrar a Barreto platicando con personas de todos los estratos sociales, pero que además recibían siempre una respuesta de Barreto. Barreto tenía una característica, yo lo digo, ser un político que era sensible y sencillo. Era un asunto de su personalidad. ¿En algún momento te expresó o temiste que le pudiera suceder eso? No, era un hombre muy echado para enfrente. Me tocó vivir el asunto de su secuestro. Recuerdo perfectamente aquellas largas pláticas al término de lo mismo, sus sueños. Era un hombre que tenía una visión muy clara de lo que quería. Era un hombre que impulsaba carreras políticas, entre ellas la mía. Siempre conté con el respaldo de él. Digamos que nunca tú sentías en Gregorio Barreto el más pequeño indicio de debilidad. Era un hombre que siempre estaba echado para enfrente, ¿no? Tenía una visión muy clara de lo que quería en su vida, en la política. Un hombre que combinaba su quehacer público con su quehacer espiritual, por ejemplo. Un hombre muy dedicado a las cuestiones religiosas que poco sabe. Él construyó capillas en la zona este. Ya tocaste el tema. Platícanos más del momento del secuestro de Goyo. ¿Cómo te tocó vivirlo? Fue una etapa muy complicada. Creo que fue la etapa más difícil, sin lugar a dudas, en la vida de Barreto. Y a mí me marcó profundamente, ¿no? Porque me tocó vivir ese episodio con dos personajes. Los dos hoy ya no están. El primero fue con Blake y el segundo fue con Barreto. Y fue una etapa compleja porque en aquel entonces no sabíamos cómo actuar ante un escenario de esa naturaleza. No, digo, yo creo que nunca se sabe, ¿no? Pero fue un momento muy complicado porque pues fueron casi 2 meses de privación de su libertad en condiciones que él en diversas ocasiones platicó, pero que en torno a ese se movieron muchas circunstancias. Una de ellas fue la solidaridad de sus amigos. Muchos amigos fueron muy solidarios con ellos. Algunos fueron notorios, otros no los fueron, pero finalmente yo vi a muchos amigos que estuvieron muy pendientes de su desarrollo en esa etapa crítica. Y bueno, cuando sale con todo el ímpetu. Sale con todo el ímpetu, encabeza una propuesta muy concreta en el distrito y gana el distrito. ¿Era alegre? Sí, era muy alegre. Era muy alegre, le gustaba vivir, le gustaba sentirse feliz, le gustaba ayudar, le producía felicidad. Y cuando un hombre es feliz es un hombre pleno. Entonces él cumplía este ciclo a cabalidad, ¿no? Ayudar le permitía ser feliz y ser feliz le permitía ser un hombre pleno. Tú que lo conocías también, ¿cuál habrá sido el proyecto que no alcanzó a realizar? ¿Qué era lo que él esperaba hacer? Bueno, yo soñaba, entre otras cosas, con ser diputado federal,
Goyo soñaba, entre otras cosas, con ser presidente municipal. Goyo tenía una infinidad de sueños en el escenario político. Es un hombre que tenía ruta, que tenía proyecto y que tenía amigos para lograrlo. Que lo pudo haber logrado. Sí, porque tenía esa parte que a lo mejor a los políticos nos cuestionan mucho, ¿no? Y es esa dualidad entre ser querido y entre tener tus adversarios, ¿no? Y eso hace que tú crezcas ante cualquier circunstancia. Y Goyo tenía esa dualidad. Goyo lo quería la gente. A Goyo lo quería la gente. Tú lo puedes ver en todas las expresiones que existen en la comunidad. O sea, la gente lo quería. Y esa parte solamente se logra con mucho trabajo y entrega. Y hay quienes trabajan pero no se entregan. O hay quienes se entregan pero no trabajan. Goyo tenía la dualidad de entregarse y trabajar. Y eso lo hizo ser un protagonista en la vida política de Baja California. Platícanos de ayer. ¿Cómo te enteras? Bueno, ¿Quién te dice? Me entero por una llamada que tengo, estando yo en mi oficina, de que Goyo se había puesto mal. Estaba en Hotel Pueblo Amigo. Mi oficina está a unos cuantos metros de ahí. Llego y había algunos amigos de él en la parte de la recepción. Les pregunto que cómo está Goyo. Me dicen que no están enterados, que sabía que había algunas personas arriba. En ese momento ya suben algunas personas, ya lo estaban atendiendo. Y así me entero de que estaba mal. Había confusión en torno a qué le había sucedido. Decían que era un ataque cardíaco, que se había caído y se había lastimado. Finalmente se sabía que estaba mal. Esa es la parte que yo me viví el día de ayer. ¿Y cuando te dicen que falleció? Me avisa un buen amigo mío que me manda mensaje y me dice: ya falleció. Pregunto dónde están y me dicen que en el Hospital Ángeles, y me traslado para allá. Del lado empresario de Barreto, ¿qué es lo que más te llama la atención? Logra construir un imperio en la ciudad de Tijuana, ¿no? Que es digno de reconocer por su forma, cómo se logra cada una de las metas que se va trazando en la vida, ¿no? No podemos pensar en la movilidad de la gente en la zona este sin las Calafias. Es impensable. ¿Cuál sería el legado de Barreto? Yo creo que el más importante es en lo político, que no está peleada la política con la desvinculación de la gente. Al contrario, el principal legado que deja Barreto en la política es que ser político y sensible es una obligación moral, ¿no? Ser político y atender a las comunidades también es una obligación, y no desatenderlas. Yo creo que eso es uno. En lo humano, el hecho de que siempre había una mano amiga. En el partido, no va a haber alguien más como Barreto, ¿lo ves No, así? Barreto es punto y aparte. Barreto en su legado es ese. Él nunca se desvinculó de la comunidad, nunca. Ni aún después de haber atravesado la etapa tan complicada de su secuestro. Otra persona en condiciones normales, después de su secuestro, agarra sus cosas, las guarda, agarra sus cosas, las guarda y se va. Y conocemos muchos casos de esos. Él no. Él, después de su secuestro, enfrenta la vida con una actitud positiva, se postula, decide seguir viviendo en Tijuana, y es un hombre que construye precisamente a partir de esa actitud una nueva forma de hacer política en la región. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste y que platicaron? ¿Qué fue? Antes de irme a México, digamos, yo creo que fue un mes y medio que yo fue la última vez que hablé con él. A partir de... Y fue por teléfono. Fue cuando le avisaba que tenía una invitación para irme a México. Fue hace un mes y medio más o menos. ¿Cómo lo vas a recordar? Lo quiero recordar como el Barreto alegre. Lo quiero recordar como el Barreto echado para enfrente, bronco, y enfrentando con mucho optimismo la adversidad. Él era un hombre que la adversidad no le generaba miedo.